Esta semana en Cuadriga, la Unión Europea sin Gran Bretaña, un juego riesgoso. En la cumbre de la Unión Europea la semana pasada, el primer ministro británico David Cameron fracasó en el intento de evitar el nombramiento de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. La aprobación del Consejo Europeo, pese al no británico, reabrió el debate sobre una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Londres siempre fue reacio a ceder más poder a Europa, y muchos ahora creen que el tema de la soberanía nacional puede causar una ruptura. ¿Cuán probable es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y qué consecuencias tendría? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde Berlín les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. La idea de una Europa unida surgió después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de llevar y de poder sentar las bases de la paz definitiva, la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica. Esto sin duda es un proyecto de largo aliento, pero ha surgido la posibilidad de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea. Para hablar sobre este tema y sus consecuencias, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Harriet Torrey, reportera de la actualidad política y económica alemana, es corresponsal de Wall Street Journal. Realiza videos y escribe artículos sobre la crisis de la eurozona. Ha vivido en Estados Unidos, España y Argentina. Estudió lenguas modernas en Bristol y relaciones internacionales en la Universidad de Cambridge. Roland Pichler, corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung, estudió periodismo, economía y política en Múnich, ha vivido y trabajado en Argentina. Se ocupa principalmente de política económica y financiera, así como de temas económicos internacionales. Y Volker Wirtke, con estudios de ciencias económicas, desde 1982 trabajó como periodista en Radio Sarre. En 1988 se desplazó a Washington como corresponsal y luego ha trabajado también en Bruselas, Londres, París y actualmente en Berlín, donde trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Bueno, en estos foros públicos siempre nos esforzamos como periodistas de ser objetivos, ¿eh? Pero a veces falta como un poco la dimensión humana, y nosotros, como tenemos un programa en particular que va hacia un público latinoamericano, ¿eh? Y los latinos en Estados Unidos, yo quisiera como acercar un poco a toda esta discusión, todo este debate, y yo partiría preguntándole a ustedes tres y dándole la preferencia a nuestra compañera, a nuestra colega. ¿Tú te sientes realmente europea? Bueno, la verdad es que no. Yo me siento inglesa. Soy de Londres. Y bueno, Inglaterra es también parte de una unión separada, el Reino Unido. Y tampoco me siento de Escocia o de Gales o algo así. Me siento inglesa. Y hace mucho tiempo que vivo en otras partes de la Unión Europea. Y sí, es muy bueno que la gente allí tiene una conexión muy fuerte con la comunidad de Europa. Pero creo que en mi isla tenemos como otra mentalidad. Históricamente, Gran Bretaña ha tenido una relación muy cerca con, por ejemplo, con los Estados Unidos o los países del Commonwealth británico, Australia, Nueva Zelanda. Y sí, no, yo no diría primeramente que soy inglesa y luego, bueno, sí, soy también de Europa. Interesante eso. ¿Y tú, qué opinas tú sobre eso, Volker? Te sigo en lo que soy primeramente alemán de nacimiento, inclusive nací en el este, luego de niño fui trasladado, nos refugiamos al Sarre y ahí me crecí en la frontera con Francia. Y desde ahí aprendí que la diversidad de Europa es algo increíble para gozar y despertó mi curiosidad. Y que las fronteras se hayan caído, que no había control en las fronteras, que uno podía importar lo que quería de Francia y de Alemania a Francia. Eso me ha fascinado porque como niño no entendía por qué hay una frontera, una barrera. Esas barreras han venido para abajo. Y es más, había cementerios de 3 guerras en esa zona. Yo jugaba de niño entre el Westwall, que era la fortificación antitanque de los alemanes. Y todo eso ha desaparecido y ha dado lugar a una Europa pacífica. Así me siento alemán, pero sobre todo europeo, y gozo de esa diversidad. Ay, pero qué bien. Roland. Sí, yo casi me siento europeo. Yo tengo un pasaporte austríaco, lo que pocos saben, y siempre desde mi niñez tengo ese pasaporte porque mi mamá era austríaca y nunca quería cambiar el pasaporte porque
Hoy en la eurozona tenemos el mismo pasaporte, solamente con la nacionalidad delante, alemán o Austria, y yo nunca sentía esa necesidad de cambiar el pasaporte porque vivo en Alemania, me siento como austríaco, como en mi país, en Alemania, y creo que los alemanes que viven en Austria sienten lo mismo. Es una historia, una sensación muy buena. Es interesante, o sea, yo como latinoamericano veo a Europa como un proyecto en construcción, muy interesante, como un ejemplo. Mal que mal, es un continente que ha tenido casi 70 años de paz, lo cual no es una cosa, yo siempre trato de destacar eso, porque en definitiva, si vemos en torno, en la periferia, por así decirlo, de Europa también, tenemos en la actualidad guerras. No nos olvidemos tampoco de la guerra de los Balcanes en la década de los 80 más o menos, entonces tenemos ahí situaciones bien curiosas. Es cierto, porque bueno, el origen de la Unión Europea, no lo debemos olvidar, era que se controlaba en común los ingredientes a la guerra, o sea, carbón, el acero para producir armas, eso fue puesto bajo control común de los 6 países miembros fundadores de la Unión Europea, en el fondo, en los años 50. O sea, la comunidad del acero fue eso. Exactamente, la comunidad del acero y del carbón. Y eso fue el origen, eso no hay que olvidarlo. O sea, uno quería evitar que el otro hiciera la guerra contra el otro. Y es algo increíble, ¿no?, que vivamos 70 años de paz, por lo menos dentro de este contexto, y hemos podido guardar la paz. Y es algo más. Cuando yo era corresponsal en Bruselas en los años 90, yo viajaba con 7, 8 monedas en mi bolsillo. Ahora tengo una moneda, el euro, con la excepción si voy al Reino Unido. O a Suecia o Dinamarca. Bueno, sí, y pago con la misma moneda, y eso es algo también alucinante, ¿no?, que he vivido yo propio y que es difícil transportarle a la generación joven, que para ellos eso es normal. Facilita mucho la convivencia. Yo me acuerdo, antes de niño, siempre me fui a los Alpes, a Austria, y había una larga cola antes de la aduana, ¿no? Controlaron todos los turistas que entraron, de los pasaportes. Y ahora pasamos nomás por la frontera, no hay problema. Yo tengo tíos que trabajan acá en Alemania y al revés, conocidos que trabajan en otros países de Europa. Es mucho más fácil vivir así. A mí me parece interesante todo esto, todo este tipo de anécdotas y cosas como para entrar en el tema, porque además Europa tiene, por ejemplo, nosotros en América Latina, un solo idioma y todavía no logramos entendernos. Pero bueno, eso es parte tal vez de otro debate, de otro foro. Antes de entrar prácticamente al tema que nos tiene aquí congregados hoy día, quisiera mostrarles un video con declaraciones del primer ministro británico David Cameron. Si el Consejo Europeo está dispuesto a permitir que el Parlamento Europeo elija al próximo presidente de la Comisión Europea de esta manera, quiero dejar claro que Gran Bretaña se opone. Debemos aceptar el resultado y Gran Bretaña trabajará junto al presidente de la Comisión para garantizar nuestros intereses nacionales. Este es un mal día para Europa. Hay peligro de que se socaven y se minen las posturas y el poder de los gobiernos y parlamentos nacionales y se concedan nuevos poderes al Parlamento Europeo. Mientras Europa ha dado hoy un gran paso atrás con su elección del presidente de la Comisión, yo he avanzado para asegurar una nueva relación para Gran Bretaña con la Unión Europea. Harry, ¿cuál será el grado de compromiso que quiere tener Gran Bretaña con la Unión Europea? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y la verdad es que todavía no sabemos. Hemos visto que David Cameron dijo que era un mal día para Europa cuando han elegido Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. Pero lo que David Cameron quiere hacer ahora es renegociar la relación con Bruselas, entre Londres y Bruselas. Pero todavía no sabemos exactamente lo que quiere hacer. Ha dicho que quiere un referéndum en 2016. Pero no es cierto que va a pasar, porque primero tiene que ganar las elecciones de nuevo, elecciones generales el año que viene. Así que no se ha concretizado exactamente lo que quiere, pero se trata del sistema judicial y se trata de... Bueno, creo que en Gran Bretaña hay muchas preocupaciones que
estamos perdiendo soberanía. Y que estamos perdiendo control sobre decisiones que son muy importantes para el país, pero que el control se está trasladando a Bruselas. Y este referéndum es un momento para el pueblo para decir stop. O despacio, o algo así. Pero estás conociendo los hechos, porque ya se ha transferido mucho poder a Bruselas y hay un automatismo. Yo creo que eso es un problema en ese momento, porque al final de este año Gran Bretaña también debe hacer full parte plena de la política de justicia e interiores, o sea, de la inmigración. Y yo creo que eso es el gran tema, ¿no? Donde Gran Bretaña quiere un opt-out, o sea, la opción de no poder participar, como lo ha hecho con la Carta Social, como lo ha hecho con la moneda única. Y yo creo que los europeos ya dicen, ya basta, o sea, usted siempre quieren lo mejor, quieren lo mejor del menú, pero lo peor no lo quieren participar. O sea, tenemos que hacerlo en común y yo creo que van a ser negociaciones muy difíciles. A tu juicio, ¿por qué crees tú que Gran Bretaña es tan reacia a Europa? ¿Por qué solo se interesa por las ventajas, por así decirlo, y sencillamente a la hora de compartir responsabilidades se resta? Hay que acordarse de la historia, ¿no? Gran Bretaña siempre puso el ojo más al mercado interno, al mercado común, lo que es muy importante para ellos, la economía, que ahí no haya más esos aduanas, los aranceles. Y era muy escéptico del tema de la unión política, porque Gran Bretaña no quería ceder poderes a Bruselas, hasta hoy no quiere ceder esos poderes. Y Europa está avanzando. Europa no se queda en ese punto solamente un mercado interno común, sino quiere desarrollarse hacia una unión política. Es por lo menos el objetivo, ¿no?, de muchos políticos en Alemania, y por eso Gran Bretaña tiene un poco la sensación que va demasiado lejos a su forma de ver. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, el general de Gaulle se opuso en 2 ocasiones al ingreso de Gran Bretaña. Quizás tiene esto que ver con la afinidad que tiene Inglaterra, por ejemplo, con los países y los estados de habla inglesa. O esto mismo que tú mencionabas, que más bien quizás Gran Bretaña se siente más cercana al Commonwealth británico que a la Unión Europea. Sí, creo que sí, quieren ser parte del mundo internacional y, bueno, creo que Gran Bretaña está preparado a estar en la Unión Europea cuando se trata de la economía y todo eso, pero no quieren una unión política. Eso es lo último que quieren los ingleses. Quieren mantener el gobierno en Londres y una voz. O sea, y por eso hay una gran discusión en Gran Bretaña en estos momentos que queremos ser parte de Europa o queremos hacer nuestro propio camino. Por ejemplo, el poder del mundo está cambiando. China es también, o Asia, todos esos países. Tenemos que mantener relaciones internacionales también. Sí, voy a ser muy crudo, porque fui corresponsal en Londres 6 años. Mi resumen era, los ingleses han perdido la guerra, han perdido su imperio, han ganado la guerra, pero han perdido su imperio y han perdido económicamente con Alemania, o sea, y no han digerido eso bien, o sea, mantener la libra, mantener la reina, mantener la independencia es lo último que ellos tienen de particular de lo que quedó del imperio, ¿no? Y por la participación también al lado de Estados Unidos en la guerra del Golfo y todo. La relación especial con Estados Unidos siempre ha jugado una parte muy, muy importante en Inglaterra, que era Mid-Atlantic, siempre en la mitad del Atlántico, sí, más cerca de Estados Unidos que a Europa en el fondo. Y yo creo que los ingleses en los años que vienen nunca van a participar en el euro, y ahí vamos a ver la división verdadera de la Europa. Yo no creo que Inglaterra o la Gran Bretaña salga del euro, salga de la Unión Europea, pero nunca participará en el euro. Entonces va a haber una Unión Europea con euro y sin euro. Y ahí vamos a hacer
la división de la Europa de las dos velocidades. Quería defender un poco a los británicos, porque esa opinión pública no solamente hay en Gran Bretaña, ese escepticismo hacia Bruselas, ¿no? Hay también en Alemania. Nadie discute acá que vamos a salir de la Comunión Europea, pero si vemos, por ejemplo, las elecciones o un poco antes de las elecciones europeas en mayo, que los CRIS sociales en Baviera también tomaron esa sensación de la gente que tienen cierta crítica hacia Bruselas, ¿no? Que no están de acuerdo, por ejemplo, con la política de inmigración, que algunos temen que vienen demasiado inmigrantes de Rumania y Bulgaria. Y vemos la victoria también de los euroescépticos en el Parlamento Europeo, que es un reflejo que se ve en muchos países, que el escepticismo está creciendo en todos los países europeos hacia Bruselas. Es un movimiento que hay que tomar en serio y hay que discutir sobre eso. Es cierto que hay que tomarlo en serio porque tenemos por un lado los euroescépticos, pero también una corriente que yo la considero bastante peligrosa, con una tendencia nacionalista. Y el nacionalismo vendría a ser lo contrario al proyecto de Europa. Yo hablaba al principio de este gran proyecto que está en construcción, y que si ustedes me preguntan a mí, yo diría, yo estoy por más Europa, por así decirlo, y por menos competencia a los estados nacionales. También coincido con lo que tú planteas en el sentido de que hay una Europa prácticamente a dos velocidades desde hace tiempo, y en esto se va a dirimir con la cosa del euro, o sea, la eurozona, los que pertenecen a la eurozona y los países que van a estar fuera de eso. Pero ¿por qué insiste tanto en Gran Bretaña en estos simbolismos, por así decirlo? Por un lado, se beneficia, ya lo mencionaban los colegas aquí, del mercado único, pero se restan a la hora de buscar un compromiso, por así decirlo, incluso que lleve a avanzar más. Hoy en día pueden estar todos de acuerdo, pero se quejan de que un Estado, en este caso Gran Bretaña, o bien se opone o retrasa las tomas de decisiones. Sí, creo que hay dudas en Gran Bretaña que Bruselas tengan las respuestas a estas cuestiones como emigración bueno, creo que hemos visto con la crisis económica que en Gran Bretaña, bueno, primero que en la zona del euro nunca va a funcionar sin un gobierno municipal. Se tiene que acercar sobre todo en el tema de los impuestos, o sea, unión fiscal y lo que sea. Y bueno, no ha funcionado desde el inicio del euro hasta el crisis, y creo que en Gran Bretaña hay dudas que puede funcionar en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué podría funcionar ahora? El tema es que no tienen una alternativa, ¿no? Están pensando de salir de la Comunión Europea, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Estar sola en el mundo? ¿O cómo piensan los ingleses? No, yo comparto mucho de las preocupaciones de los ingleses, y yo lamentaría mucho si Inglaterra o Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Entre otras, hay una encuesta en Alemania y en Francia donde 2/3 de la población se pueden imaginar una Unión Europea sin Inglaterra, ¿no? Pero, como también me dijo en una entrevista el expresidente francés Giscard d'Estaing, sería lamentable. Se puede imaginar, pero sería lamentable. Inglaterra sería perjudicada porque está compartiendo el mercado único, y eso lo querrá hacer en el futuro, sea como sea. Si se sale de la Unión Europea, igual que Suiza en este momento, que no forma parte de la Unión Europea, pero quisiera o hace parte o quiere participar en el mercado común. Pero ya Inglaterra, una vez salida de la Unión Europea, no podrá tomar las decisiones como son las reglas para ese mercado. Entonces no le conviene hacer eso. Y vamos a ver que va a haber una zona euro donde sí tiene que haber una armonización fiscal, una armonización de la deuda, que la deuda sea en común, y una política económica y fiscal en común. Si no, no va a funcionar y no se va a resolver la crisis del euro bien. ¿Cómo lo ves tú? Y sí, también tengo la misma idea. También si uno ve un poco la economía, Gran Bretaña, la cooperación más importante para Gran Bretaña es Estados Unidos, es el número 1 de las exportaciones, ¿no? La mayoría de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Al contrario, para Alemania, por ejemplo, Gran Bretaña está en el 5º lugar, las exportaciones. Pero en el 2º lugar de Gran Bretaña es Europa.
digamos, en el segundo lugar, económicamente visto, es Europa. Y si hace más difícil la cooperación, el libre comercio entre los países europeos, van a sufrir los británicos. Y si uno ve también a los bancos que están en Londres, los bancos en Londres están negociando de títulos de deuda de los Estados europeos. Es un centro comercial centro comercial y financiero para Europa. Y si salen de la Comunión Europea, van a perder un poco esa dominancia que tienen hasta ahora, a mi forma de ver. No sé cómo... Bueno, sí, y mucha gente en Gran Bretaña reconocen eso, saben eso, y por eso quiere David Cameron negociar reformas para Gran Bretaña, para que se pueda quedar en la Unión Europea, pero en otro contexto. Y bueno, eso también sería una opción para Gran Bretaña. Pero creo... Pero disculpe, pero un país no puede tener los beneficios y no tener los compromisos a la vez, ¿no? No se puede decidirse solamente por los buenos y decir, los compromisos no me interesan. Así no va a funcionar la Comunión Europea. Bueno, pero la intención de Cameron, si yo la interpreto bien, es mejorar esa Europa tal como está. Yo creo que ahí tiene aliados hasta en la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque sí, hay mucha regulación inútil. Por ejemplo, si los frasquitos para el aceite de oliva en los restaurantes ya se iban a prohibir por un reglamento de higiene de Bruselas, que eso son idioteces, perdón la expresión. Eso no tiene que ser regulado por Bruselas, o que si las aspiradoras tienen tanta potencia o tanta, ¿no? Que eso quede a nivel nacional. Sí, y hemos visto la frustración de los votantes en las elecciones en mayo, porque, por ejemplo, en Francia, un cuarto de los votantes han votado para un partido ultraderechista. En Inglaterra también. Sí, en Inglaterra, UKIP. Y sí, y los líderes tienen que responder a este. Pero hay un factor que es el siguiente. Mencionabas tú, el próximo año hay elecciones en Gran Bretaña, ¿no? Los diputados que ingresaron al Parlamento en el 2010 son en su mayoría bastante conservadores, incluso varios miembros del gabinete. Ahora, con la subida electoral del Partido por la Independencia, el UKIP, ¿no significa acaso esto que va a estar Cameron presionado para ganar a ese electorado conservador, euroescéptico o quizás anti-europeo, por así decirlo, y el resultado puede ser bastante contrario a lo que él aspira a propósito de lograr un mayor margen de negociación? Sí, y creo que el referéndum que Cameron quiere hacer en 3 años es una respuesta a esta presión del lado derecha de UKIP, por ejemplo. Y bueno, sí, es naturalmente un gran riesgo para él y para su partido hacer eso, porque tiene que convencer su partido y también los votantes que vale la pena quedarse en Europa y mantener esa línea. Pero sí, hemos visto en las elecciones en mayo que han ganado muchísimos, tenían un resultado espectacular y sí, Cameron está bajo mucha presión para responder a eso. Según las encuestas, lo que yo leí en Gran Bretaña, la población está dividida. 50% dicen que sí a la salida, 50% dicen que no. Sí, pero mucha más gente quiere quedarse en la Unión Europea si Cameron puede negociar reformas. Sí. Con así las cantidades son mayores a favor de la Unión Europea. Eso va a ser el punto clave, ¿no? Sí. ¿Qué va a negociar Cameron con la Comunidad Europea después de 1 año y medio, ¿no? ¿Qué puede mostrar al público? Y después se van a decidir si salen. Yo creo que hay compromisos en camino. Él ya felicitó a Juncker, el designado jefe de la Comisión Europea, y yo creo que Juncker también, por su parte, a pesar del no británico, va a ayudar a negociar unas reformas que son necesarias en la Unión Europea. Pero todo eso me recuerda a la época de John Major, que también sufría con el ala anti-europea de su partido. O sea, todo eso se repite. ¿Quién fue elegido después? El laborista Tony Blair. ¿Y quién?
tenemos una coalición de gobierno en este momento en Gran Bretaña, no hay que olvidar eso. Y yo creo que ni siquiera vamos a hablar de referéndum porque los laboristas podrán ganar las elecciones, de pronto formar una coalición con los liberales o algo, y no se va a hablar más de referéndum porque los laboristas son proeuropeos. O sea, todo eso es futuro, yo creo que... Estas son amenazas para negociar mucho en Bruselas para lograr un buen resultado. Es posible que hayan, yo veo como 3 escenarios, a ver qué opina usted. Por un lado, que Gran Bretaña quiere asumir una postura con mayor flexibilidad al estilo Noruega y Suiza, por ejemplo. La otra es que sencillamente se comprometa hasta determinado nivel, pero que no se incorpore a una integración profunda en la Unión Europea. Y la otra es que se muestre un poco más flexible y acceda, y que se dé cuenta que hoy en día se están realizando una serie de compromisos, están emergiendo nuevas fuerzas además dentro de la Unión Europea, y que podría ser una buena posibilidad, incluso hasta que se pudiesen perfilar políticamente mucho mejor, y no aparecer siempre como los antieuropeos, como los que echan a perder la fiesta, por así decirlo. Yo pienso que ellos van a quedar con el status quo que tienen ahora. No quieren, como vos dijiste, no quieren entrar al euro, a la moneda única, eso no les interesa, nunca les va a interesar, pero quieren tener los beneficios que tienen hoy, ¿no? del comercio internacional. Y las empresas en Gran Bretaña dicen o están advirtiendo a la política de salir de la Comunidad Europea, porque las empresas saben que tienen mucha ventaja con ese comercio en Europa, y por eso creo que no va a cambiar mucho. Van a quedarse adentro, el objetivo va a ser mejorar las reformas en Europa, hacer menos burocracia en Europa y hacer reformas. No sé si alcanzan eso, hay una gran oportunidad que se queden adentro. Sí, y tengo que decir que para la Unión Europea también es una ventaja tener Gran Bretaña como miembro, porque sobre todo cuando se trata de asuntos exteriores, Gran Bretaña tiene una voz en el mundo. Y además, no debemos olvidar que Europa está en una zona del mundo con mucha instabilidad. Estamos cerca de Rusia, Ucrania, África del Norte, y creo que para la Unión Europea, que se dice siempre que es bastante débil con asuntos exteriores cuando se trata del política externa. Y bueno, creo que para ellos también es bueno que Gran Bretaña esté en la Unión Europea y que usa su poder. Claro, su derecho, por ejemplo, de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, eso es algo muy importante. Tendríamos 2 poderes, Francia y Gran Bretaña, su fuerza militar, todo eso, sí. Y la posición oficial alemana es muy clara. Queremos que Inglaterra permanezca parte integral de la Unión Europea. Pero hay que ser sincero, va a haber 2 velocidades dentro de esa Unión Europea que ya existen. Hay que respetar si Inglaterra y Gran Bretaña, para ser más correcto, no va a participar en eso. Porque hay un tema que tenemos que tocar también. ¿Qué pasa si Escocia en pocos meses va a votar por independencia? Tiene que renegociar su estatus con la Unión Europea también. Exacto. ¿Y qué pasa con Inglaterra en este caso, y Gales, el país de Gales, y Irlanda del Norte, ¿no? Creo que es importante, para Alemania es importante Gran Bretaña como aliado. Eso la canciller dijo frecuentes veces. ¿Por qué? Porque alcanzó ciertos progresos. Si vemos, por ejemplo, los recortes en el presupuesto europeo hace 1 año o 2 años, que Gran Bretaña y Alemania estaban juntos tratando de recortar los gastos para los años que vienen en el presupuesto. Y tiene un poco la misma vista a muchos problemas económicos. Gran Bretaña dice que necesitamos reformas, Alemania dice lo mismo, la canciller dice lo mismo. Por eso Alemania va a hacer todo lo posible para que no salgan de la Unión Europea. Y bueno, y si Gran Bretaña salga de la Unión, Alemania también puede ser que los países del sur de Europa se unen contra los intereses de Alemania. Y por otro lado, puede ser que los países del sur de Europa o los otros países en Europa tengan preocupaciones que Alemania será demasiado fuerte en la Unión.
Sí, como un contrapeso, que sí. Gran Bretaña sea un contrapeso, sí, eso es importante, ¿no? Porque, claro, en este momento todo el mundo tiene la idea de que Alemania domina todo, ¿no? Y es también en cierto interés de los países del norte y otros países que Gran Bretaña permanezca para formar un contrapeso, ¿no? Sí. Bueno, nuestro equipo de producción ha preparado otra nota a propósito de las finanzas de Inglaterra, la importancia que juegan las finanzas para Gran Bretaña. La City de Londres, el centro financiero más poderoso del mundo, la central de mandos de los mercados internacionales y uno de los grandes contribuyentes al Producto Interior Bruto británico. Aquí se realizan todos los días transacciones por valor de más de 1 billón de euros. Un estudio reciente asegura que las empresas británicas están involucradas en 2/3 de los negocios financieros de Europa. Los banqueros británicos se oponen a cualquier cambio que pudiese reducir la competitividad londinense. Sobre todo les desagrada la propuesta de la Unión Europea de crear un impuesto para transacciones financieras. Pero a pesar de su desconfianza hacia Bruselas, el sector financiero británico se beneficia enormemente de la estabilidad, la magnitud y el libre comercio de los mercados europeos. ¿Está Gran Bretaña realmente dispuesta a renunciar a la Unión Europea? Bueno, después de ver este informe, nuevamente te hago la misma pregunta. ¿Está realmente Gran Bretaña dispuesta a abandonar la Unión Europea, a ir ya en dirección a la puerta de salida? Bueno, yo insisto en ese, por eso quiero que... Sí, naturalmente sería una desventaja para la economía si Gran Bretaña salga de la Unión Europea. También para crecimiento, para empleo. Pero el problema es que nadie puede decir con cierto exactamente qué pasará. Si en realidad habrá menos inversión extranjera o no. No sabemos, no podemos decir. Y bueno, sí, económicamente es mejor que Gran Bretaña que quede en la Unión. Pero también hay unos argumentos muy emocionales allí. Mucha gente en Gran Bretaña hay muchas preocupaciones, sobre todo cuando se trata de temas como emigración, el servicio de salud, las prestaciones locales, y los votantes tienen que elegir. ¿Queremos ser parte de la Unión Europea y tener las ventajas económicas, o queremos salir y decir y tener más autonomía sobre nuestras decisiones y nuestra vida cotidiana? Económicamente yo creo que va a ser una gran desventaja, porque hay muchas empresas australianas, americanas, canadienses que tienen su sede principal para Europa por el idioma y por la costumbre, por la cultura común con Inglaterra, en Gran Bretaña o en Irlanda también. O sea, el que se va a aprovechar sería Irlanda como sede para esas empresas, sede europea, para hacer todos sus negocios en Europa. Y yo creo que ahí las inversiones van a bajar sustancialmente. Y a un punto es el impuesto a la transacción financiera, ¿no? Que los ingleses no quieren, pero que el resto de Europa, en el fondo de decisión de base, ha decidido. Queremos ese impuesto de transacción. Yo creo que también es un punto de la tasa Tobin. Exactamente, esa, ¿no? O sea que eso es un punto muy sensible también, donde hay el rechazo de Inglaterra o de Gran Bretaña, donde hay que buscar un compromiso, ¿no? Eso no será un problema, porque Gran Bretaña ha dicho que no quiere aceptar ese impuesto de transacción financiera, y hay 11 países en la zona de euro que quieren ese impuesto, el resto no, de los 28, ¿no? Que hay en total. Entonces siempre va a ser algunos que participan en ese sistema y otros que no. Pero yo quería agregar otro tema, no solamente para las empresas de Australia o de Estados Unidos son importantes las fábricas en Gran Bretaña, también para la industria alemana. Si vemos, por ejemplo, el sector automotriz en Múnich, que tienen fábricas en Gran Bretaña que cubre parte de Europa, que están fabricando coches ahí, automóviles. Y si Gran Bretaña sale un día de la Unión Europea, cabe la duda si los empresarios alemanes se pueden quedarse ahí, porque no se va a ser más difícil hacer esas inversiones y hacer ese intercambio de inversiones que hacen ahora.
Yo creo que también hay un punto que no tiene nada que ver con economía, que es el déficit democrático. Yo creo que lo que les molesta mucho a los británicos es que el déficit democrático de las instituciones y las decisiones en Europa. Y ahí yo creo que también Alemania puede trabajar junto a Gran Bretaña a reformar más la Unión Europea. Y es más, hay un aspecto muy crucial. En Inglaterra no hay constitución escrita. Y por eso hay un problema especial, porque no hay constitución por convención, por juicios de los juzgados, pero no hay una constitución escrita como en Francia, como en Alemania. Entonces eso también causa un problema, yo creo, a Gran Bretaña. ¿Y cómo se las arreglan a propósito de eso en el marco de las inversiones, por ejemplo, protección de inversiones? ¿O prácticamente ahí se aplica el derecho europeo? Pues se aplica el derecho europeo y también pues, la constitucionalidad siempre es un problema porque nosotros tenemos la Corte Constitucional en Alemania que en un caso dado, con el concepto de una constitución escrita, puede decir eso no va con nuestra constitución, pero como el derecho en Inglaterra es por convenciones, es muy difícil de hacer ese chequeo, ese examen. Y yo creo que es una inquietud de los británicos que no tienen esa forma de asegurarse que el traspaso del poder a una supranacionalidad como Bruselas es correcto, ¿no? Nosotros en Alemania o en Francia esa posibilidad, la Corte Constitucional que puede probar si el traspaso o el traslado de una competencia de nivel nacional al supranacional es correcto según la Constitución. Y en Inglaterra no hay ese fenómeno, no hay esa posibilidad, o es un proceso jurídico mucho más difícil. Pero también hay esas dudas en Alemania, ¿no? Lo que mencionamos antes. En Alemania también mucha gente tiene cierto escepticismo, ¿no? De pasar tantos poderes hacia Bruselas. Y creo que en ese sentido Gran Bretaña puede ayudar a encontrar un poco una forma de convivir mejor, porque la crítica está justificada a mi forma de ver, que Bruselas hace demasiado leyes con muchas burocracia. Y no tienen que hacer eso, sino pueden hacer los miembros, los estados nacionales, son los primeros responsables y después suplementariamente está el lugar para la comisión. Y eso quizás la balance entre esos poderes encontrar nuevamente va a ser el objetivo para los próximos años. Hay un aspecto muy interesante también que yo siempre he descubierto que en el cumplimiento de las reglas europeas, una vez aprobadas por Gran Bretaña, era ejemplar. Gran Bretaña era el país donde más rápidamente se implementaba en ley nacional, y eso también hay que decir. Son escépticos del principio, dicen, eso no me gusta, pero una vez decidido y aprobado, ponen la ley en ley nacional ejemplarmente, no como otros países fundadores como Italia, todo, donde a veces se demoran años, inclusive Alemania, que a veces se demora años en implementar las directivas de Bruselas, ¿no? O sea, por eso también me gustaría mantener Gran Bretaña de adentro, porque en algunos aspectos realmente son ejemplares, ¿no? Tú mencionabas también en esto no sé si democratizar las estructuras. Hoy en día, por ejemplo, bueno, tuvimos de nuevo unas elecciones donde por primera vez se nominaron candidatos a la presidencia de la Comisión, ¿no? Y también creo que hay consenso en darle más atribuciones al Parlamento Europeo. Cierto, pero hay intenciones. Sí. Y todos hemos interpretado el voto con candidatos de los socialdemócratas y de los cristianodemócratas, Juncker, que era el que ganaba, o que era el partido más fuerte, que eso era como ya asegurado que esta persona iba a ser presidente de la Comisión, nombrado por el Consejo, o sea, los jefes de Estado y Gobierno, pero la ley, el Tratado de Lisboa dice solamente que
tienen que tomar en consideración el resultado de las elecciones, pero eso no quiere decir que automáticamente tiene que ser esa persona. Hubiese sido un irrespeto del voto popular, de acuerdo, pero si hubiera podido buscar otra personalidad, ¿no? Y eso era lo que Cameron... A eso se aferró prácticamente Gran Bretaña. Sí, es decir, o sea, la ley no exigía eso, el Tratado de Lisboa, pero bueno, hubiera sido un gesto. Y ahora va a haber todo un pacto de personal, se van a negociar puestos, y yo creo que Gran Bretaña va a obtener un puesto de supercomisario para el mercado único, energía y todo como concesión, porque también tienen un interés muy grande en una unión energética, o sea, de crear una política de energía, ¿ya? Con todo el problema que vivimos con las suministraciones de gas de Ucrania y todo, de Rusia, la inseguridad, la incertidumbre y todo eso. Yo creo que Gran Bretaña tiene gran interés también con su petróleo y todo que tiene ahí. Y esa actitud de Cameron, a mi forma de ver, era una derrota total. Él pidió algo públicamente y no alcanzó nada. Juncker fue elegido contra los votos de los británicos y de Hungría. Los únicos dos países, Gran Bretaña y Hungría, estaban en contra de Juncker, y 26 países votaron a favor. Entonces, para Juncker es una situación, creo que más en el sentido de la política interior, una situación difícil, porque los votantes ven que en Bruselas no alcanza mucho, lo que pide públicamente no logra después, y por eso hay que quizás ver un poco esa amenaza de salir de la Unión Europea, es más un poco ver en el sentido de política interior, ¿no? de convencer a los votantes, y yo espero que el gobierno vea las consecuencias, ¿no? Que no tome ese paso a lo último de salir. Prácticamente ya estamos llegando al final del programa. A modo de conclusión, quizás podemos decir de que hay un acuerdo de que es mejor de que Gran Bretaña permanezca dentro de la Unión Europea, aunque quizás vamos a tener que esperar el referéndum, por así decirlo. Bueno, vamos a ver, sí. Vamos a ver lo que puede negociar. Sí. Está bien. Bueno, ya llegamos, prácticamente estamos casi al final. Quiero agradecer la presencia, el aporte a esta discusión, a este debate. Y quiero decirle que quizás la Unión Europea ha crecido demasiado, mucho y muy rápido. Y tal vez habría que decir que es el momento en que no pierda los nervios, por así decirlo. Hemos llegado prácticamente pensando también que, a ver, si hacemos un poco de ficción, tendríamos que decir de que a lo mejor en el futuro vamos a tener un sistema integrado internacionalmente donde quizá exista incluso una moneda común. Me despido de ustedes con un gran y cordial abrazo desde Berlín. Hasta pronto, pásenlo bien.